Muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo evento del Comité de Asfalto. Estamos muy complacidos de poder estar con ustedes esta mañana o tarde, dependiendo de dónde estén ustedes ubicados, para retomar nuestra serie de webinars del año impartidos por el Comité de Asfaltos de Chile. En primer lugar, queremos agradecer a las empresas socias del Comité de Asfaltos que hacen posible que estemos acá, que estemos en este webinar de hoy. Una bienvenida especial a los nuevos socios que se han ido incorporando al Comité de Asfaltos. Ya somos más de 35 socios, así que muy agradecido a ustedes que hacen posible que estemos hoy en este webinar. Antes de presentar a nuestros distinguidos panelistas, queríamos hacer un breve recuento de las actividades que hemos hecho en este nuevo formato, que es a través del formato webinar. Empezamos el 2021. Continuamos el 2022 con una serie de webinars en distintos temas relacionados a los pavimentos asfálticos, desde técnicas de aplicación, construcción, hasta tecnología de asfalto en distintos formatos. Y continuamos el 2023, donde hemos tenido menos webinars, pero tuvimos un gran congreso de asfaltos durante el mes de marzo de este año, donde tuvimos una gran asistencia, donde pudimos presenciar y constatar el gran interés que hay por las actividades técnicas de nuestra industria. El, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, relacionado a caracterización de mezclas asfálticas, denominado ensayo Fénix, más particularmente un encuentro técnico de resistencia a la fisuración de mezclas asfálticas, ensayo Fénix, una metodología para su evaluación en el diseño y control de calidad de obras. Para tal efecto, contamos con dos panelistas de primerísimo nivel. En primer lugar, dar la bienvenida a Félix Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es primera vez que está con nosotros en este formato en el Comité de Asfaltos. Y ahora amigo de la casa, eh, Gonzalo Valdés, también muy bienvenido a este webinar, donde en esta actividad trataremos abordar la metodología de ensayo Fénix, para que la conozcamos un poco más y veamos su fundamento, su aplicación, para evaluar la resistencia a fisuración de mezclas asfálticas, también detectar variabilidad ante variables que afectan las mezclas y cómo este método se aplica al control de calidad en obras de pavimentación. Una breve reseña de nuestros panelistas. Bueno, en primer lugar, Gonzalo Valdés, profesor titular de la Universidad de la Frontera de Chile, es doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Gonzalo ha desempeñado distintos roles en el país, ha sido director y co-investigador en proyectos de investigación financiados por el Estado de Chile, y además ha colaborado en distintos proyectos europeos en el ámbito de mezclas asfálticas. Gonzalo posee una amplia experiencia en docencia de pre y posgrado, y es un actor relevante en congresos tanto nacionales como internacionales, donde ha publicado numerosos trabajos también en revistas científicas. Gonzalo últimamente ha desarrollado funciones de cargo de dirección universitarias y en sociedades científicas de nuestra especialidad. Un logro de Gonzalo que nos llena de orgullo como país ha sido reconocimientos que ha tenido tanto en nuestro país como en España en su cargo de investigación y docencia universitaria. Por otro lado, un agrado contar con Félix Pérez. ¿Qué podemos decir de Félix? Es un doctor ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Félix ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional a la docencia en investigación en carreteras, donde ha desarrollado distintos métodos de ensayos que son conocidos en nuestro país, donde varios de esos son muy conocidos, como el ensayo Cántabro, el ensayo de corte LSB y uno de los ensayos que últimamente ha desarrollado, que ha puesto en marcha, es el cual hablaremos hoy día, que consiste en el ensayo Fénix.
Félix ha desarrollado también su actividad profesional investigadora en análisis de comportamiento mecánico y funcional de distintas estructuras de carreteras y aeropuertos. Por último, Félix ha sido autor de diversos artículos y ponencias, por los cuales ha recibido distintos premios y reconocimientos científicos, como el premio SPAS de 90 de la Asociación Productora de Asfálticas, el premio SUBA de Barcelona en 1991 Tecnología y la medalla de la Asociación Española de Carreteras. Bueno, sin mayor dilación, doy el paso a la primera exposición de esta mañana, que va a ser realizada por Gonzalo Valdés. La segunda exposición va a ser realizada a continuación por Félix. Durante las exposiciones, ustedes pueden enviar sus preguntas a través de la casilla que deben ver de preguntas y respuestas, donde haremos, después de la presentación de Félix, una ronda de preguntas, consultas, comentarios, etcétera, donde esperamos interactuar con ustedes. Así que Félix, muy bienvenido a nuestra actividad y damos paso a la primera presentación por parte de Gonzalo. Gonzalo, voy a parar de compartir para que tú puedas mostrar tu pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Gonzalo. Sí. Ok, bueno. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, como dijo Cristian, en otros lugares del mundo. Y primero que todo, agradecer la invitación del Comité de Asfalto de Chile para poder dar a conocer una metodología de ensayo, también el contexto de cómo nace esta metodología, cuáles son los fundamentos y cuáles son las bondades también para poder medir la resistencia a la fisuración de mezclas asfálticas, tanto en fases de diseño, como también su aplicación eh, que está dada para el control de obras. En mi parte, este webinar lo hemos querido dividir en dos partes, bueno, y encantadísimo también de compartir esta experiencia con mi amigo, tutor, Félix Pérez, el doctor Félix Pérez, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Esta temática la hemos querido dividir en dos partes. Una primera parte, la que voy a dar yo, que tiene que ver con abordar un poco la metodología, el contexto inicialmente, cómo nace esta metodología, cómo funciona el ensayo desde un punto de vista como operativo y posteriormente el profesor Félix Pérez lo que va a hacer es abordar, ya basándose un poco en esta base que voy a dar yo, es cómo se aplica este ensayo a lo que tiene que ver con control de obras, digamos, y que ya incluso hay una recomendación técnica del Ministerio Español para estos efectos. ¿Ya? Bueno, en este contexto, esta presentación que voy a dar yo a modo introductorio tiene que ver, o voy a abordar estos cuatro puntos. Voy a comenzar, digamos, por un contexto respecto al tema de fisuración en lo que se refiere a los deterioros de pavimento asfáltico. Voy a comentar también un poco cómo nace el ensayo Fénix y cómo es su metodología y también cómo son los parámetros y estos parámetros de acuerdo a cómo están normados hoy en día ya porque existe una norma europea, en este caso una norma española en este caso, para mostrar los diferentes parámetros que se determinan mediante este procedimiento. Posteriormente voy a mostrar la sensibilidad un poco o algunas respuestas del ensayo Fénix frente a diferentes parámetros, como pueden ser el tipo de mezcla, la temperatura de ejecución del ensayo, el tipo incluso de ario y también su aplicación en algunas mezclas que hemos realizado aquí en Chile. Un cuarto punto abordar va también ser el cómo mediante este procedimiento de ensayo también tiene un par de parámetros que correlacionan muy bien con el ensayo de fatiga, que es con el cual nosotros podemos determinar la ley de fatiga con la cual nosotros podemos diseñar pavimentos por método analítico, empírico, mecanicista. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a ir abordando cada uno de estos puntos en la presentación. Bueno, inicialmente siempre me gusta partir por esta lámina, en varias conferencias, en varias presentaciones y congresos, porque creo que
lo que tenemos que entender siempre es cómo es el ciclo del comportamiento de nuestros materiales, ¿ya? Primero, cuando nosotros estamos hablando del cemento asfáltico, producto del comportamiento del cemento asfáltico es cómo se comportan también nuestras mezclas asfálticas, podemos decir que el ligante asfáltico tiene un comportamiento a muy bajas temperaturas, se comporta como un sólido elástico, un material bastante frágil, ¿ya? A medida que esa temperatura va aumentando, pasamos a un comportamiento viscoelástico, temperatura intermedia, y a medida que va avanzando, digamos, o aumentando la temperatura, llegamos incluso a un estado viscoso, un estado ya prácticamente líquido a muy altas temperaturas, la cual nos permite, no sé, pues, el bombeo y el manejo del uso a nivel industrial. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esta susceptibilidad térmica del ligante se lleva a las mezclas asfálticas y a los pavimentos? En unos estados iniciales, algún deterioro en pavimentos podemos ver son las deformaciones permanentes a altas temperaturas de funcionamiento, ¿ya? Que pudiera darse cuando sobre todo no se elige correctamente el ligante asfáltico para esas temperaturas de servicio. Sin embargo, el ligante asfáltico, a medida que pasa el tiempo, sufre un envejecimiento primario en la primera parte y un envejecimiento secundario a través del tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que este envejecimiento, sobre todo el envejecimiento secundario, hace que este comportamiento del ligante se produzca un desfase un poco en sus temperaturas, ¿ya? Se corre un poco aquí hacia la derecha, haciendo que el ligante se pueda tornar un poco más frágil a bajas temperaturas, ya producto de este envejecimiento, y también incluso se generan algunos compuestos que son solubles en agua que pudieran también generarse daños por humedad, ¿ya? Ahora bien, de esta temática nosotros nos va a abordar lo que tiene que ver con la fisuración. En este caso podemos ver el agrietamiento por fatiga, que se genera generalmente a temperaturas intermedias en una condición ya del material envejecido, en el cual se produce generalmente por una repetición de cargas muy inferior a la resistencia intrínseca del material, pero que producto de estas repeticiones se va dañando paulatinamente hasta generar este tipo de fisuración. Por otro lado, a muy bajas temperaturas, pudiera también darse, sobre todo cuando no elegimos correctamente el ligante adecuado, una fisuración térmica, producto de la fragilidad que tiene el material a muy bajas temperaturas, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos del tema de fisuración, podemos darnos cuenta, digamos, en este contexto, que es uno de los deterioros más importantes, que tiene un efecto inicialmente estructural, ¿ya? El material pierde capacidad estructural cuando está fisurado, también un efecto estético en la superficie de rodadura de nuestra carretera. A medida que este deterioro, bueno, si no se actúa, si se deja estar, digamos, afecta al confort y por ende a la seguridad también de los usuarios, y también tiene implicancias económicas serias a medida que uno no va actuando cuando corresponden tareas, por ejemplo, de conservación. Ahora, el deterioro por fisuración es un problema serio que requiere ser evaluado generalmente en etapas de diseño y control de calidad en mezclas asfálticas. ¿Para qué? Para que nuestros pavimentos puedan tener una mayor durabilidad. Ahora, si nos vamos a las propiedades de las mezclas asfálticas relacionadas con la fisuración, podemos darnos cuenta que actualmente en el diseño de mezclas asfálticas eh, nosotros evaluamos temas que tienen que ver generalmente con probablemente el exceso de contenido de asfalto o bien la naturaleza incluso de los áreos, de los materiales, en su interacción con el ligante asfáltico que pueden afectar a la mezcla pero en sus etapas iniciales. Dentro de eso está no sé, pues, el ensayo Marshall, que nos rige hoy en día nuestra normativa, el ensayo Rodadura, ya que exige, por ejemplo, en la normativa europea, que se basa ya en ensayos Rodadura, o también en ensayos relacionados con la susceptibilidad a la acción del agua, como puede ser el TCR, en nuestro caso, que ha ingresado también a la normativa chilena, o el ratio, digamos, de tracción indirecta, que es bastante similar que se utiliza en Europa, ¿ya? Pero, como vemos en estos diferentes ensayos que se contemplan para el diseño, no se está teniendo en cuenta una de las propiedades que aporta el cemento asfáltico y optimizan su comportamiento ante la resistencia a la fisuración. ¿Cuál es esa propiedad? Generalmente es la cohesión, el poder aglomerante y cómo, aquí hemos tratado de representar en este dibujito, cómo se generan o la capacidad que tienen esas uniones entre los áreos, digamos,
producto de la cohesión del material, en su carácter de su flexibilidad, su ductilidad y su tenacidad, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de la resistencia a fisuración, son estas las propiedades, la ductilidad y la tenacidad que tiene el ligante o que aporta el ligante asfáltico, el cual está más relacionado, ¿ya? Por ejemplo, en ensayos monotónicos a tracción, nosotros podemos evaluar la tenacidad. Vemos aquí en este caso, en esta curva, digamos que es una curva típica de respuesta de un ensayo monotónico a tracción, donde a medida que esta capacidad de deformación o de caída de sostenido en la zona post rotura, post pico, es donde nosotros podemos observar esta tenacidad, esta capacidad de cohesión tenaz que tiene el asfalto de ir rompiendo lentamente, es decir, aguantando, teniendo resistencia a medida que va rompiendo, ¿ya? Y en los ensayos de fatiga, generalmente nosotros podemos ver esta mayor tenacidad o resistencia a fisuración a medida que la mezcla asfáltica puede registrar más energía, disipar más energía en los ciclos acumulados en cada ciclo, digamos, que se le impone en un ensayo de fatiga, digamos. En cada uno de estos bucles de histéresis que vemos acá, mientras mayor energía disipe la mezcla asfáltica en todo el proceso cíclico de rotura, más resistente en este caso a la fisuración va a ser, ¿ya? Lo que pasa, hoy en día, como vemos, estos ensayos convencionales no valoran la tenacidad de la mezcla asfáltica, ¿ya? No tienen esa capacidad. Seguimos un poco en el contexto de lo que es fisuración de mezcla asfáltica. En la fisuración podemos ver tres tipos de fisuración o de mecanismo de propagación de fisura. Está el modo 1, modo de apertura, el modo de tracción normal, el modo 2, que es un modo de corte normal, o el modo 3, que es un modo de corte paralelo, ¿ya? De todos estos modos que estamos viendo, el modo 1, por ejemplo, el modo de apertura, tracción normal, es el que nosotros podemos observar, por ejemplo, cuando una rueda está cargada, digamos, una rueda de un vehículo pasa sobre una fisura en la base de una capa asfáltica de pavimento. Además, también lo podemos observar cuando se producen esfuerzos térmicos en la superficie de la capa rodadura, o bien cuando se producen a veces movimientos de contracción en capas muy rígidas bajo la mezcla asfáltica, ¿ya? El modo 2, modo de deslizamiento, corte normal, se puede observar cuando una rueda cargada pasa por los bordes, digamos, en el caso de una fisura transversal o longitudinal. Y el modo 3 también se puede observar cuando, por ejemplo, una rueda cargada pasa cerca del final de una fisura. Ahora, dentro de estos modos, el modo 1 es el modo predominante, digamos, en la fisuración de pavimento asfáltico, y es el que nosotros vemos en los casos de fisuración ascendente, bottom-up cracking, o bien en fisuración descendente tipo top-down cracking, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que vemos a la derecha? Nosotros podemos ver una curva típica de un ensayo de atracción, que son los ensayos, digamos, relacionados, experimentales, para garantizar, digamos, representar el modo 1 de fallo, ¿ya? Y en este ensayo podemos ver, digamos, en una zona desde el origen hasta el punto A, donde el material muestra, digamos, un comportamiento lineal, el cual es un estado inicial, y generalmente en esta zona se puede despreciar la formación de fisuras. Luego, de la zona A a la zona B, podemos ver ahí un comportamiento no lineal. En este punto comienza recién a generarse una degradación de las propiedades mecánicas del material y se empiezan a generar las primeras microfisuras. Sin embargo, estas quizás visualmente no se alcanzan a ver todavía en el material. Posteriormente, desde el punto B, que es la resistencia máxima, hasta el punto D, comienza esta zona de softening, donde se puede visualizar ya el proceso de fisuración. Desde el punto A al punto B podemos ver toda esta zona de macrofisura, ¿ya? Mientras desde el punto C al punto D ya podemos observar cómo se generan estos mecanismos de trabazón, estos puentes de fisuración entre las macrofisuras, donde comienza ya la degradación total del material. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar en estas curvas carga, digamos, desplazamiento, atracción, que representa, digamos, el modo 1? Generalmente esta área bajo la curva nos representa el trabajo requerido para poder
realizar el proceso de fisuración completo. Ahora, si ese trabajo o esta área nosotros la dividimos por el área de fractura que estamos fisurando, podemos obtener la energía disipada en el proceso de fisuración o energía de fractura. Y esta energía de fractura, dependiendo de la temperatura en la cual se realice el ensayo, va a estar compuesta por dos subenergías, llamémoslo así. Una energía más desarrollada con mecanismos plásticos, mecanismos de deformación, que son los que tenemos a temperaturas un poco más elevadas, y la otra es la energía de fractura propiamente tal, que se desarrolla generalmente en un estado más rígido del material a bajas temperaturas. ¿Ya? Ahora, cuando estamos viendo una mezcla más tenaz o menos tenaz, generalmente esa tenacidad la vemos en esta área que tenemos por rotura. ¿Ya? En este caso, la curva B, podemos ver una mezcla que para igualdad de resistencia tiene una mayor deformación, por tanto una mayor área disipada en el proceso de rotura, lo cual nos muestra, nos da una garantía de una mayor resistencia a la fisuración de la mezcla. Ensayos para determinar resistencia a la fisuración en las mezclas, hay bastantes en la literatura, ya nosotros hemos hecho un análisis con el profesor Félix Pérez de estos diferentes procedimientos, no quiero aquí nombrar uno por uno, pero en el general, eh, algunas de las desventajas de estos procedimientos que hemos evaluado tienen que ver con, algunos tienen un complejo estado tensional producto del lugar donde se aplica la carga. Algunos de estos procedimientos, producto de ese lugar, influye, digamos, en la correcta propagación de la fisura. Hay algunos que son más complejos de elaborar, tanto las probetas y también para su aplicación en testigos. Existen algunos productos de la aplicación de carga o de la metodología del ensayo que la fisura no siempre rompe, digamos, por el área deseada. Temperatura de aplicación de ensayo, algunos también producto de esta forma, digamos, de aplicación de carga, no permiten aplicar a temperaturas un poco más elevadas este ensayo, ¿ya? También la velocidad de aplicación de carga, y no registran también algunos de ellos bien esta respuesta post-pico, post-rotura, que es la que a nosotros más nos interesa evaluar para determinar la resistencia a la fisuración en las mezclas. Aquí nace la metodología Fénix, ¿ya? Que nace en el proyecto Fénix, que fue un proyecto desarrollado entre el año 2007 al 2011 aproximadamente, en el cual la Universidad Politécnica de Cataluña participó en varias de sus tareas, y bueno, y dentro de este proyecto se desarrolló esta metodología Fénix, el ensayo Fénix. Es un ensayo bastante simple, como ven ustedes, que se puede realizar con una media probeta Marshall o realizada por el compactador giratorio, el cual se secciona diametralmente y se le induce una fisura en el centro. Posteriormente, mediante una resina epóxi, se pega un par de placas de acero, esas placas se fijan en un pistón, dejando, digamos, este movimiento de rotación en la rótula, digamos, de la fijación en la prensa, y posteriormente se somete a un ensayo de tracción, en el cual toda la concentración se da en la zona de la fisura, y producto del movimiento libre, digamos, que dejan esta rótula, siempre se produce ahí un momento en el cual permite, digamos, que la fisura siempre rompa en la zona deseada. Y se determina esta curva, carga de desplazamiento, en la cual salen varios parámetros. Aquí tengo un pequeño video donde se muestra un poco cómo fisura la misma, ¿ya? Generalmente esta fisura se empieza a observar ya al 20-25% que la carga ha caído de su resistencia máxima, ¿ya? Podemos ver ahí el proceso de rotura por la zona deseada en el ensayo. Ahí ven una probeta blanca, puesto que la tuvimos que pintar para poder visualizar completamente, digamos, la rotura, digamos, cómo se va produciendo a medida que se va realizando el procedimiento de ensayo. Bien. Hoy en día, el ensayo Fénix cuenta con una norma, hay una normativa española que lo regula. Esta norma está en la NLT 383 del año 2020, ¿ya? Donde se explica, bueno, todo lo requerido para poder realizar el procedimiento. Es un procedimiento de ensayo que se realiza a una velocidad de 1 milímetro por minuto, se puede realizar a cualquier temperatura. Existen algunas temperaturas recomendadas por la normativa, es menos 5 grados y 20 grados Celsius, y se determinan varios parámetros relacionados con la resistencia a la fisuración, ¿ya? Por ejemplo,
voy a ir nombrando cada uno de estos parámetros que indica la norma. El primero de ellos es la carga máxima de rotura, que es aquel, y que es la resistencia máxima, digamos, a tracción que se registra en el ensayo. Luego está la resistencia de tracción, que es esa misma carga máxima dividida por el área que vemos acá de rotura o de fisuración o de fractura, digamos, del material. El desplazamiento, 50% cuando ha caído esta carga máxima. Para mí es uno de los parámetros más importantes que tiene el ensayo, puesto que nos da ese indicador de tenacidad que nosotros estamos buscando, ¿ya? Es decir, mientras mayor sea este desplazamiento, a igualdad de resistencia, esta mezcla asfáltica va a tener un mejor comportamiento a la fisuración a la fisuración, ¿ya? También está el desplazamiento de tenacidad, que es bastante similar, simplemente se elimina, digamos, este desplazamiento originado desde el principio hasta que alcanza la carga máxima. También, al igual que el anterior, a mayor desplazamiento de este, es una mezcla un poco más tenaz. Está el índice de rigidez de atracción, que es un pseudomódulo de rigidez, ¿ya? Dado por el ensayo, que es básicamente la pendiente a la curva, que se saca en su etapa lineal, entre el 50% de la carga y el 25% de la carga inicial. La energía disipada en todo el proceso de fisuración, que aquí se le llama energía total de rotura por unidad de superficie, que básicamente es el trabajo que se genera en la fisuración dividido por el área de rotura, o el área de fisuración. Lo que es la tenacidad, este mismo trabajo realizado, pero ya desde que el material ha alcanzado su carga máxima, es decir, en todas las zonas de rotura. A mayor tenacidad, mayor energía, mayor trabajo tiene que realizarse para poder fisurar o romper la mezcla desde que ha alcanzado la carga máxima. Este indicador de tenacidad, que es esta tenacidad multiplicada también por este desplazamiento de tenacidad. Ahora, cuando vemos nosotros diferentes curvas o las respuestas frente a diferentes variables, podemos observar un poco la sensibilidad del ensayo, ¿ya? En la primera gráfica se puede observar la sensibilidad ante diferentes tipos de mezcla. Bueno, aquí son nombradas algunas mezclas españolas. Podemos ver una mezcla gruesa con un ligante duro, un ligante 1322, una mezcla discontinua, ¿ya? De capa de rodadura, una mezcla densa, un ligante con una penetración de 60 a 70 décimas de milímetro, y acá una mezcla semidensa y con una tasa de reciclado del 60%. ¿Ya? Se puede observar también que, por ejemplo, en esta que tiene tasa de reciclado del 60%, una mezcla más rígida, ¿ya? Y tiene una menor energía, menor energía disipada en el proceso de rotura. Podemos ver también la sensibilidad frente al tipo de cemento asfáltico. Aquí vemos cemento asfáltico rígido. Este ensayo está a 5 grados Celsius, un 1322 de penetración 40-60, de penetración 60-70, y un ligante modificado con polímero. Podemos ver claramente cómo estos parámetros de energía disipada, por ejemplo, en el ligante modificado con polímero, es bastante mayor a los otros asfaltos. O bien, en este desplazamiento de rotura, también es el que obtiene mayor tenacidad. Y también frente al contenido de asfalto, por ejemplo, aquí son la misma mezcla asfáltica para diferentes contenidos de asfalto, y podemos ver cómo aquella que tiene un mayor contenido de asfalto es una mezcla mucho más tenaz que las otras dos. Frente a la temperatura de ensayo, por ejemplo, el ensayo realizado a menos 10 grados Celsius, la gráfica al medio a 5 grados Celsius y la última gráfica realizada a 20 grados Celsius. Aquí, primero ilustrando en la fotografía, que vemos acá abajo, a menos 10 grados Celsius se produce generalmente una rotura en toda la matriz, partiendo, incluso fracturando algunos áreas. A 5 grados Celsius podemos ver ya que producto del cambio, digamos, de la reología del asfalto, podemos ver que simplemente algunos áreas son los fisurados y se predenomina, digamos, la fisura a través de la interfaz entre el área y el ligante, mientras que a 20 grados Celsius podemos ver que prácticamente toda la fisuración se origina, digamos, en la interfaz entre el área y el ligante. Y también vemos aquí, esto es una mezcla semidensa, para 4 diferentes tipos de ligantes, 3 de penetración y un ligante asfáltico modificado. Y podemos ver también acá las bondades del ligante modificado, por ejemplo, frente a la resistencia a la fisuración, en que en todas las temperaturas evaluadas es el que obtiene una mayor energía disipada, ¿ya? En el proceso de fisuración,
y también es el que obtiene esta mayor desplazamiento, digamos, a la carga máxima, ¿ya? Al 50% de la carga post pico. Eso es un indicador de tenacidad, como les explicaba en la gráfica, anteriormente cuando describía la metodología. Y acá he querido graficar también, aquí en esta gráfica, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una serie de ensayos realizados aquí en Chile respecto a una mezcla 4-a-12, con 3 diferentes fuentes de áridos, 4 tipos de ligantes asfálticos, un CA14 convencional, un CA24, un cemento asfáltico de alto módulo, ¿ya? De baja penetración, y un cemento asfáltico modificado con polímero, y también realizado a diferentes temperaturas, menos 10 grados Celsius, 0, 10 grados Celsius y 20 grados Celsius. ¿Qué es lo que podemos visualizar acá? Aquí he graficado 2 parámetros para mí muy importantes. Uno es la rigidez, o también pudiera ser la carga máxima, versus este desplazamiento del 50% una vez que ha caído respecto a la carga máxima. Acá lo que quiero más que nada dejar el mensaje que mediante este ensayo, uno para mezclas con similares rigideces o incluso similares cargas máximas, aquella mezcla que tenga una mejor respuesta a fisuración va a ser aquella que tenga un valor mayor de este desplazamiento al 50% de la carga post-pico, lo cual me va a llevar como consecuencia una mayor energía disipada y por tanto una mejor respuesta a fisuración, ¿ya? En pocas palabras, para mezclas que tengan rigideces similares, necesitamos buscar aquella que tenga mayor desplazamiento al 50% de la rotura, digamos. Ya cuando ha caído en la zona de software, en la zona de donde ya están los puentes de fisuración, es decir, que básicamente la mezcla pueda alcanzar resistencia a medida que se va rompiendo, ¿ya? Otra gracia que tiene este procedimiento, aquí este es un trabajo que se publicó con el profesor Félix Pérez, Ramón Botella, profesor Rodrigo Miró y con la profesora Adriana Martínez, ya que fue publicado en una revista científica de alto impacto, en la cual pudimos, mediante los parámetros que nos entrega el ensayo Fénix, correlacionar algunos de ellos con los parámetros requeridos para, por ejemplo, poder diseñar pavimento mediante método analítico. Y estos parámetros se obtienen de la ley de fatiga. ¿Ya? Aquí tenemos la ley de fatiga y este viene siendo el módulo dinámico que necesitamos para poder hacer esta evaluación. ¿Cuáles son los parámetros que se correlacionan? Este parámetro, que es el desplazamiento al 50% de la carga post-pico, con la información en el ciclo 1 de la ley de fatiga, y por otro lado, el índice de rigidez de tracción con el módulo dinámico y también con la pendiente de la ley de fatiga. Mediante estas correlaciones, que están dadas en estas ecuaciones, que ustedes también pueden profundizar en este artículo, ¿ya? Mediante estas correlaciones, nosotros, digamos, con los parámetros que podemos obtener del ensayo de Fénix, podemos hacer una predicción. No quiero decir aquí se reemplace el ensayo de fatiga, sino más bien es una primera aproximación, una muy buena aproximación para poder determinar su comportamiento. Bien, a modo de conclusiones, simplemente indicar que este es un ensayo práctico, permite simular el proceso de fisuración en mezcla asfáltica, determinar las propiedades mecánicas relacionadas con la resistencia al fallo por fisuración, ¿ya? Se requiere un equipo que es una prensa que pueda hacer un ensayo de tracción y idealmente con una cámara que permita acondicionar, digamos, el ensayo. Adicionalmente, hoy en día también contamos con una nota técnica que se ha sacado de acuerdo al el Ministerio de Transporte de España, sobre la utilización también de este ensayo para el control de calidad en obras con mezclas asfálticas, lo cual nos va a comentar en unos minutos más el profesor Félix Pérez. ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento? Las ventajas las voy a enumerar acá, principalmente que es aplicable a probetas estandarizadas, como las que conocemos, que las podemos fabricar mediante el método Marshall o con el compactador giratorio, y también es fácilmente aplicable a testigos. Se requiere menor cantidad de probetas y testigos, producto de su forma, podemos seccionarla en 2, y de cada probeta o cada testigo podemos tener 2 probetas para el ensayo Fénix. Existe un estado tensional de tracción predominante producto de la metodología que realiza el ensayo Fénix. Tiene un plano de rotura conocido y producto de la forma
que se realiza el ensayo siempre busca, digamos, la fractura o la rotura o la fisuración por este plano de falla. Es fácil montaje, rápida ejecución, permite analizar, digamos, el comportamiento a fractura y sobre todo analizar estas zonas de softening, estas zonas de post-pico, digamos, de rotura real de la mezcla asfáltica. Podemos usar el ensayo en un amplio rango de temperatura y adicionalmente, como un bonus, digamos, también podemos predecir este comportamiento de fatiga con lo que les he comentado. He estado bien en el tiempo, estimado Cristian, estimado Rogelio. Les agradezco a todos su atención y simplemente dejar este mensaje final. Creo que en Chile ya tenemos la experiencia, existen los equipamientos para poder realizar este tipo de ensayos y también les dejo ahí los datos de contacto para cualquier requerimiento adicional que puedan tener. Muchas gracias. Perfecto, Gonzalo. Excelente presentación, muy clara explicación y los conceptos y fundamentos que hay detrás del ensayo. Así que ahora damos el paso a Félix para que pueda exponer. Félix, la pantalla es toda tuya. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación para dar esta charla al Comité de Asfalto de Chile y me siento pues muy contento de poder dar esta charla en Chile, hacia las personas de Chile, con las que tengo he tenido durante toda mi actividad en profesional, en la docencia y en trabajos de investigación, pues he tenido contactos con ellos y en donde tengo muy buenos amigos. A todos ellos les envío un fuerte abrazo desde aquí y gracias sobre todo al Comité de Asfaltos por haberme invitado. Yo quisiera también, junto con la exposición que ha hecho Gonzalo, pues agradecer su colaboración, la colaboración que tuvo con la Universidad Politécnica de Cataluña. Este ensayo que ha explicado Gonzalo, pues es parte de su tesis, es su tesis. Tuvimos la suerte de contar con Gonzalo para que hiciese su trabajo de doctorado ahí en nuestra universidad. Y esto que ha contado Gonzalo, pues bueno, parece un ensayo así, pero hay que ver, tuvo que estudiar pues cuál era, cómo influía la velocidad en los resultados, tuvo que estudiar cómo influía la temperatura en los resultados, y todas esas cosas al final lo que hacen es que arma el ensayo. Al final no es un ensayo con una velocidad cualquiera, sino tiene una velocidad de milímetro en minuto porque es cuando verdaderamente vemos que todas las mezclas que más o menos utilizamos en las carreteras se pueden analizar ahí y dan resultados en que el ensayo funciona. Entonces, todas esas cosas tienen un gran valor y todo eso está recogido en la tesis que realizó Gonzalo. Y yo le felicito por el gran trabajo que hizo. Luego, cuando vas aplicando un ensayo que normalmente pues, es bueno, da buenos resultados, pues te vas dando cuenta de que eso tiene una aplicación cada vez mejor. Empiezas a aprender mucho sobre cómo se comportan las mezclas y empiezas a tener nuevas ideas que te permiten ir más lejos. Y entonces, con todos estos resultados, pues dentro de la universidad nuestra, pues ya hemos llegado, Gonzalo lo analizó la relación que tenía con los módulos y con los ensayos de fatiga, con la resistencia. Y aquí en la universidad, la línea que iniciamos y que hemos llevado al final es un poco
pues a ver si cómo eso se puede plasmar en un diagrama o en algo más que nos diga cómo se comportan las mezclas. Entonces, lo que nos ha servido este estudio es para desarrollar un método, sobre todo basado en un diagrama, en que podemos ver cómo caracterizar las mezclas, cómo se comportan las mezclas. Podemos diferenciar el comportamiento que tienen entre ellas. Eso es lo mismo que nos permiten, por ejemplo, los ábacos de clasificación de Casagrande en suelos, en materiales, que nos permiten situarnos y ver qué suelo es bueno, qué suelo es malo. Pues el diagrama Phoenix pues nos ayudan a eso, a ver dentro de las mezclas que hacemos cuáles tienen un comportamiento con una alta rigidez, cuáles va a tener un comportamiento con una buena resistencia a la fisuración, cuál va a ser frágil, cuál va a ser muy útil. Pues todo eso podemos verlo con el ensayo y comparar mezclas y sobre todo pues ayudar a dosificar mezclas en su diseño, a ir diseñando la mezcla que necesitamos. Pero aparte de eso, las mezclas tienen también un problema, que es que muchas veces estamos preparándolas muy bien, diseñándolas muy bien, pero luego llegamos y las dejamos, damos la fórmula de trabajo a la planta de fabricación, la fabrican, la llevan, la compactan. Y claro, todo eso al final hay un proceso que ese proceso puede alterar también la calidad del producto que estamos haciendo. Entonces, hay muy pocos ensayos en que nos permitan controlar eso que a nosotros es tan importante, que es lo que hemos dejado allí. Entonces, el ensayo Phoenix también tiene una aplicación muy buena o nos va a permitir ver cómo son el material que nosotros hemos dejado en obra. Y yo creo que esto es importante porque, claro, estamos dando palos de ciego muchas veces en el diseño de pavimentos, porque como no tenemos muy claras las mezclas que hemos dejado ahí, pues vamos modificándolos y achacándoles unas veces a decir, bueno, es que esta mezcla, no sé, tenía muchos huecos, o esta mezcla tenía exceso de betún, o era un betún muy rígido. Pues bueno, ya si nosotros ensayamos el testigo, pues ya sabremos si esa mezcla tenía muchos huecos, tenía resistencia, tenía tenacidad, qué propiedades tenía. Y entonces eso pues también nos puede servir un poco, no solamente para controlar, sino para controlar y hacer bien la construcción y tener una metodología pues para seguir estudiando cómo se comportan los pavimentos y ahí también mejorar su diseño. Bueno, esto es un poco lo que voy a tratar en la conferencia que les voy a dar. Voy a hablar, pues, en primer lugar del método Phoenix, y sobre todo el diagrama de Phoenix, su aplicación al diseño, luego su aplicación al control y luego, pues, unas especificaciones que estamos utilizando en España, pues, para controlar la fabricación y control de ejecución de estas mezclas. Bueno, el método Phoenix está basado en el ensayo. Luego, que es el que ha comentado Gonzalo. Él ha hablado una cosa que es muy importante, que es cómo varían las propiedades de las mezclas con la temperatura. Y entonces ahí lo que hemos buscado es esa variación, pues para ver, no es lo mismo la variación de la temperatura de una mezcla que fabricado con un betún duro que con un betún blando, con un betún modificado que con un betún sin modificar. Entonces todo eso es muy importante conocerlo porque muchas veces si nosotros nada más nos referimos a una temperatura, pues normalmente podemos tener problemas porque el rango donde se utiliza la mezcla va a ser más amplio. Y luego hemos utilizado un diagrama Phoenix en el cual la gran importancia que yo creo que tiene este diagrama es que podemos ver tres parámetros que para mí son los más importantes en la caracterización de las mezclas.
O sea, una mezcla bituminosa hay un betún que lo que el betún hace es darle cohesión a esos materiales, al árido. Y esa cohesión es dúctil y tenaz. Y entonces esos parámetros los tenemos que ver a la hora de comparar mezclas y a la hora de valorarlas. Y entonces, en el diagrama Phoenix, al meter la tenacidad también con los tres junto con la resistencia y la utilidad, pues nos permite ver mejor cómo se comportan esas mezclas y compararlas entre ellas. Bueno, es lo que les he comentado. El efecto de la temperatura nos lo permite muy bien verlo el ensayo Phoenix, y sobre todo lo que vemos muy bien es cuando la mezcla pasa de ser dúctil a frágil. Tenemos ahí unas temperaturas en que nos lo va a decir claramente cuando la mezcla empieza a comportarse de una manera muy frágil. Si tenemos nosotros el diagrama Phoenix, lo único que se basa es en meter, o sea, cuando yo ensayo una mezcla bituminosa, aquí tengo una mezcla bituminosa, una AC. Los ensayos que yo hago, pues los puedo hacer a diferentes temperaturas. Pero lo voy a hacer siempre a 3 temperaturas de manera que me permitan comparar los resultados. Aquí tengo una mezcla de tipo AC, en que siempre los resultados de los ensayos son -5, 5, 20, que es el punto de aquí. Pues en esta de aquí sería -5, 5, 20. Y en este gráfico he representado 2 parámetros que se sacan del ensayo, que son la ductilidad, que era lo que ha dicho Gonzalo, lo ha representado, que era la diferencia entre la deformación en que la mezcla tiene todavía una resistencia del 50% y la deformación que tenía a la máxima resistencia. Esto es la DT. Gonzalo ha insistido que cuanto mayor era esta diferencia, mayor era la diferencia de utilidad de las mezclas. Aquí tenemos una mezcla tipo AC, que todos sabemos que es más rígida. Este DT es muy pequeño, a 20 grados, a menos 5 grados prácticamente rompe muy frágilmente. Y cuando tenemos una mezcla que tiene más huecos, una mezcla tipo BTTM con un porcentaje de huecos mayor, pues esa mezcla es más útil. Pero si encima le ponemos un betún modificado, pues lo que nos da es una utilidad muy grande, y esto que vemos aquí, que ahora no vemos, veremos también que lo que nos va a dar también es una tenacidad más grande. Entonces, esto que eran los ensayos que normalmente cuando íbamos a comparar mezclas, pues teníamos aquí, por ejemplo, una mezcla con un betún rígido, pues sí, vemos que es muy frágil, a menos 5 grados no tiene prácticamente nada de deformación, a 5 grados tampoco tiene deformación, a 20 grados tampoco tiene la misma que una mezcla convencional con betún blando a 5 grados. Vemos ahí la influencia tan importante que tiene la temperatura en el comportamiento de las mezclas. Y nosotros lo que nos tenemos que ver es si nuestra mezcla, donde la vamos a utilizar, temperaturas bajas, pues puede tener una respuesta muy frágil, y a lo mejor si es una capa de rodadura, pues a lo mejor lo que tenemos que ir buscando son mezclas de este tipo. Entonces el diagrama y el Phoenix nos va a ayudar a ver cómo se comportan las mezclas y a poder tomar una decisión sobre ella. Entonces, esto que estaba aquí, que era lo que utilizábamos para representar las mezclas, que eran las curvas características y lo que es representar los ensayos Phoenix, pues hemos metido ahí en el diagrama, hemos metido unas rectas y unas curvas que nos van a permitir mejor ver cómo comparar esas mezclas a través de sus curvas características. Las curvas características son las que dan los resultados del ensayo Phoenix a -5, 5 y 20 grados, que son las temperaturas que hemos tomado en la universidad para caracterizar las mezclas. A lo mejor en Chile pues pueden ser otras temperaturas, pero es ver cómo varía
las propiedades de resistencia, deformación, ductilidad y tenacidad con la temperatura. Entonces ahí hemos puesto unas líneas que nos da la resistencia, o sea que los ejes nos los dan la resistencia, el eje de las Y, la ductilidad nos la da el eje de las X, y entonces hemos metido unas curvas de isotenacidad que lo que nos permiten es ver en el mismo diagrama la ductilidad de las mezclas. ¿Por qué? Porque esto, las mezclas cuando rompen en el ensayo del Fénix, pues es más o menos, dan una rotura de este tipo, en que tenemos la resistencia, en que tenemos la DT, y que esta área de aquí, que es lo que hemos definido como tenacidad, es el producto de la resistencia por 2 veces aproximadamente la tenacidad, la DT. Entonces esto es el producto de RT por DT. Bueno, pues eso nos permite incorporar unas parábolas, unas curvas, en que vemos dónde están las zonas de RT por DT de 0,25 al cuadrado, una RT DT mayor de 0,50 al cuadrado, una RT por DT de 0,75 al cuadrado. La experiencia en el ver cómo se comportan estas mezclas también nos ha permitido definir lo que nosotros decimos en España que puede ser una mezcla frágil, dentro de lo que vemos que utilizamos nosotros betunes de penetración 60-70, hemos dicho, para estas mezclas, esta deformación es cuando ya empieza a comportarse muy frágil, cuando ya tiene una rotura muy dúctil, porque tiene se deforma mucho la rotura, o cuando es muy dúctil. Bueno, pues esto está metido aquí en este diagrama. En este diagrama hemos metido, tenemos el mismo diagrama que antes, era la resistencia, la DT, pero hemos metido unas curvas, unas rectas que son cuando tiene comportamiento frágil. A partir de aquí ya tiene comportamiento dúctil y a partir de este valor de aquí, pues lo que tiene es un comportamiento muy dúctil. Y luego pues tenemos la RT y tenemos tenemos resistencia, ductilidad y tenacidad. O sea que tenemos los parámetros más importantes para caracterizar las mezclas y, mediante las curvas características, ver por dónde se nos mueve. Dentro de este diagrama, por dónde se nos mueve cada una de las curvas. Si pongo yo los resultados anteriores en estas curvas, ya puedo hablar bastante más de ellas. O sea, aquí veis perfectamente cómo estas mezclas a temperaturas bajas se convierten en frágiles, pierden tenacidad. Esta tenacidad, en la que era una tenacidad normal, ya empieza a ser muy poco tenaz. Las que tenemos unas mezclas con betunes modificados, veis que tienen una tenacidad mucho más alta, a 5 grados. También la tiene una tenacidad mayor a -5 y tiene mucha más ductilidad que cualquiera de las otras. Aquí tenemos unas mezclas que son unas mezclas extrañas porque nada más eran unas mezclas que tenían muchos huecos, y aquí en esa mezcla pues son las mezclas que son con muy poca arena y con muy poco con muchos huecos, pues son muy dúctiles en principio, son más fáciles de formar. Y las mezclas de tipo AC, pues aquí veis que son aquellas que son un comportamiento con una resistencia mayor. La resistencia y la rigidez están muy relacionadas, tienen una mayor rigidez y tienen una ductilidad menor. ¿Ves? Pues aquí vemos ya que podemos ver lo que hace los huecos, una granulometría con huecos, una granulometría cerrada, en lo que hace un betún, añadir un betún modificado. Todo eso lo vemos cómo se va comportando en los diagramas de Fénix. Si nosotros ya lo llevamos, podemos comparar mucho más los resultados entre mezclas. Fijaros aquí, una mezcla que es la misma mezcla, si me meto un betún normal, un betún 60-70, pues sería la negra, a 20 grados tiene esta utilidad, esta tenacidad, a -5 grados ya es frágil, ya empieza a ser frágil. Pero si yo la comparo con una mezcla que he hecho con un betún 15-25, pues veis
que esta mezcla es frágil desde 5 grados, a menos 5 grados todavía más. A 20 grados tiene la misma utilidad que puede tener una mezcla convencional. Entonces, todo esto nos sirve pues, para comparar el comportamiento de las mezclas y decir cuáles son muy frágiles o cuáles son un comportamiento mucho más dúctil, como puede ser esta de aquí. Aquí podemos ver el efecto del tipo ligante. Si me opto, por ejemplo, ahora que estamos intentando meter el fresado de las mezclas, el wrap, meterlo en la mezcla, pues ahí vemos que una mezcla en que yo, por ejemplo, meto un 40%, un 20% esta es la mezcla convencional, con un betún normal del 60-70, si le meto un 20%, pues más o menos no me hace, lo puedo más o menos con un poquito más de betún o a veces un betún un poquito más blando, pues puedo hacer o tener una mezcla convencional o similar. Ahora, si me voy a una mezcla con un 40% de wrap, pues fijaros ya aquí a 5 grados, ya tengo mezclas muy frágiles, con muy poca tenacidad, con muy poca tenacidad ya se me van haciendo. Y si le meto más de un 60%, pues estoy aquí, en el 60% de wrap. Ya son mezclas sin tenacidad, mezclas frágiles en que lo único que conservan un poquitín es la resistencia, pero lo demás cosas las ha perdido por completo. Y si les voy echando, pues a lo mejor rejuvenecedores, pues me van mejorando las propiedades de la mezcla. Entonces veo el efecto del rejuvenecedor. Y pues todo esto es por lo que puedo utilizar con el diagrama Phoenix. El diagrama Phoenix nos permite pues, ver si meto un modificador en la mezcla, si mezclo un betún modificado, qué es lo que me hace, si cambio la grametría, todo eso, mediante este diagrama y el ensayo, pues me puedo situar en él, hago el ensayo y me puedo situar mediante este diagrama, puedo representar mis curvas y compararlas entre ellas. O sea que me ayudan bastante pues, a caracterizarlas y a compararlas. También me puede ayudar en el diseño. En el diseño yo puedo ir cambiando la grametría o cambiando el porcentaje de ligante y ver cómo voy cambiando pues, esos parámetros que antes he hablado. El porcentaje, la resistencia a fragilidad, cómo influye el efecto del betún, cómo influye el porcentaje de betún. Todo eso puedo tener unas curvas y que me va diciendo cómo se comporta la mezcla que estoy diseñando. Aquí tengo, por ejemplo, fijaros, dos mezclas completamente distintas. Una mezcla convencional, una mezcla de asfalto, una mezcla asfáltica densa o semidensa, que tiene un porcentaje de huecos del 4 o el 6% de huecos, y unas mezclas que son las que se están utilizando en España en capas de rodadura, que son mezclas con más porcentaje de huecos, del orden del 10%, con más porcentaje de betún y con betunes modificados. Veis, por ejemplo, en la mezcla AC, siempre es lo mismo, o sea, menos 5, 5, 20 grados. 3% de betún, 4%, 5%, 6%. Fijaros, cuando voy yo aumentando el porcentaje de betún, en esta mezcla lo que voy haciendo es aumentarles la ductilidad y aumentarles la tenacidad. Y una cosa que cuando ves esto y te va llamando la atención es que la resistencia, que muchas veces la tomamos muy importante en las mezclas, apenas varía con el porcentaje ligante. O sea, prácticamente estamos todas las mezclas aquí, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6% ligante, que estamos en la misma resistencia. Aquí, para esta temperatura, estamos en el mismo orden. Y para 20 grados igual. Lo que nosotros, el betún lo que hace en la mezcla es aumentar pues, esa tenacidad, que es lo que hace que se vaya formando y no se rompa, y esa ductilidad.
Y entonces, si nosotros vamos quitando betún, esas uniones son frágiles, o sea, pero tienen resistencia. Y la resistencia la mantiene. Lo que no va a hacer es que se me vaya deformando la mezcla y que me deforme con ductilidad. Entonces, pues aquí vemos cosas pues que a veces no estábamos tan claras, pero veis cómo el porcentaje de ligantes es muy importante para mantener tenacidad y para mantener la ductilidad y la resistencia a la fatiga. Aquí tengo unas mezclas pues, que es con betún caucho, pues también se ve esa misma tendencia a aumentar como el porcentaje de betún, pues sigue aumentando la tenacidad y sigue aumentando la utilidad. La resistencia, pues estamos igual que estábamos antes, alrededor del 1. Fijaros, y además cuando llego a temperaturas muy bajas, las resistencias se me quedan alrededor del 1 siempre, con cualquier porcentaje elegante. Si yo meto una mezcla de con un betún muy duro, pues fijaros lo que hace el betún muy duro, pues hemos perdido fragilidad, hemos perdido ductilidad, todas las mezclas son frágiles, cuando tienes encima un porcentaje de betún más bajo, veis que ni tiene tenacidad ni tiene ductilidad. Si voy aumentando el porcentaje de betún, vengo a mezclas que no le aumento mucho más la resistencia, pero que sigo teniendo unas mezclas poco dúctiles. Y esta ductilidad, veis que a 20 grados es la que corresponde a esta mezcla de aquí a 5. Entonces podéis ver aquí cómo el diagrama nos compara, nos ayuda a comparar unas mezclas con otras, a ver cuándo el porcentaje de ligante es suficiente. A lo mejor veis aquí que aquí pasar del 3 nos está indicando que es muy poco, pocas mezclas utilizamos, pero el 4 al 5 sí que hay una diferencia importante, y del 5 al 6 ya empieza a ser no tan importante. Entonces eso también nos va dando un criterio en el diseño de hasta dónde tenemos que llegar para mejorar las características de nuestras mezclas. No por mucho betún, si ponemos mucho betún, a lo mejor el problema que tenemos son deformaciones plásticas, pero a lo mejor no aumentamos ni ductilidad ni tenacidad. Bueno, pues esto sería la aplicación del ensayo Fénix para ver, caracterizar las mezclas y para su diseño. Y también lo podemos utilizar para el control de ejecución. Cuando empezamos con la Dirección General de Carreteras de Madrid a aplicar el ensayo Fénix, la mayor preocupación que tenían también la Dirección General de Carreteras era controlar, y muchos en trabajos ahora ves que hay de la trazabilidad de la mezcla, o sea, ver qué es lo que quiero diseñar y cómo ha quedado y cómo de lo que parto y qué es lo que queda. Y entonces una de las cosas que veíamos que se podía ver también con el Fénix era esa trazabilidad, ver cómo la mezcla va evolucionando, cómo evolucionan las propiedades de la mezcla hasta que se queda en la carretera. Entonces hubo dos empresas que iban a hacer dos tramos de carreteras en que iban a emplear ambas unas mezclas de tipo AC, o sea, de asfalto, con un betún caucho. Las dos, esta es tendofirmes y parecasa, que iban a utilizar pues, para capa de base una mezcla con un tamaño más grueso de material del AC32, y para capa de intermedia una C22. O sea, AC32 y AC22, los dos con el mismo tipo de betún. Y en capa de rodadura, pues iban a utilizar una BBTM con betún modificado, un 45, 80, 65. Y estas son las granulometrías, más o menos las mezclas, veis que tienen la mezcla AC, la gruesa, tiene un 7%, la mezcla macronario más fino tiene un 4,5%,
las BBTM pues tienen un porcentaje de contenido de huecos del 15%, y el contenido de betún, pues aquí lo tenéis del 4 al 5%. Este tiene ya casi un 5%. Bueno, pues la dosificación, las mezclas que daban los fabricantes eran más o menos la misma, en calorimetrías, pero sin embargo, si eso ya lo llevamos vemos y cogemos el diagrama Phoenix, pues aquí vemos nuestras mezclas, pues estas mezclas están aquí, las AC. En el caso de Padecasa, prácticamente, tecnofirmes, no había diferencias entre las dos mezclas AC, eran muy similares. En el caso de Padecasa había cierta diferencia en una porque era más rígida la capa, la mezcla más fina, con menos huecos, que la mezcla más gruesa, que la mezcla con el árido más grueso. Pero lo que sí está claro es que en ambas tienen unas mezclas, la BBTM, son muy diferentes de las dos ACs que han hecho. O sea que ya aquí mismo vemos las mezclas entre fabricante, pues hay diferencias, pues que a cada fabricante le puede puede ser muy interesante saber qué diferencias hay entre las mezclas que fabrica, cómo puede conseguir a lo mejor si está yéndose a mezclas muy frágiles y muy rígidas, o quiere ir a mezclas que tengan más ductilidad y que, con un poco más de betún y que le sean mejoran la resistencia a la fatiga. Bueno, pues tiene aquí unos diagramas que le permiten ir y ver esos resultados. Una de las cosas que vimos y que llamó bastante la atención es que cuando yo hago unas mezclas y llamo a la empresa que me lleva el control de calidad y le digo que me haga unos ensayos con esas mezclas, claro, muchas veces cuando nosotros hacemos el diseño, la mezcla la fabricamos y la compactamos. Y cuando, o al menos en España, a veces lo que nos pasa es que cuando van a hacer las mezclas, los que van a coger la muestra en obra, cogen la muestra en obra, la recalientan para fabricar las probetas. Entonces, esas mezclas que hemos hecho recalentadas, pues el problema que tienen es que fijaros cómo van perdiendo, sobre todo aquí veis en las mezclas que tienen más huecos, cómo van perdiendo y que están más expuestas a la oxidación en la fabricación, pues van perdiendo su ductilidad, se van convirtiendo en más rígidas y con menos tenacidad. También nos pierden tenacidad, sobre todo tenacidad a temperaturas bajas, temperaturas altas más o menos puede quedar igual, pero vemos que nos van perdiendo tenacidad. Entonces, muchas veces el proceso de fabricación cuando vamos a controlar mezclas, pues hay que tener muy en cuenta cómo nos las elaboran y nos preparan. Esto también da idea de que cuando nosotros hacemos la mezcla en el estudio a cuando la hacemos ya en la planta, si no controlamos bien el tiempo de amasado o la temperatura que tenemos, nada más de por fabricarlas, ya las estamos oxidando y ya unas mezclas que podían ser muy tenaces, que podían ser muy útiles, pues perdemos parte de esas propiedades. Entonces, el ensayo Phoenix, el partir de aquí, de la que hemos hecho, a lo que hacen en planta, en la fabricación, o a los testigos, pues podemos ver qué es ese camino, cómo hemos ido, a lo mejor, o mejorándola o perdiendo la mezcla. Cuando hacemos los ensayos sobre los testigos, esta mezcla que antes, en el ensayo anterior, era esta de aquí, ¿veis? Era esta de aquí. Pues ahora, en el otro,
pues se nos va abajo. Lo que te das cuenta es que en la compactación perdemos resistencia y aunque consigamos la misma resistencia, a veces, la misma compacidad, a veces tenemos problemas de resistencias. Y yo creo que esto también viene un poco en el proceso que tenemos el procedimiento de compactación que tenemos en el laboratorio. Si hacemos mezclas con el Marshall, con el compactador Marshall, ahí hay una mayor resistencia, los ponemos los áridos más en contacto entre ellos, y normalmente nos suelen dar unas resistencias mayores que en obra. En obra no sé por qué la mezcla se extiende más y la compactación, aunque lleguemos a unas densidades muy parecidas, la resistencia baja. Y la utilidad también, la utilidad también. Entonces, el problema que tenemos nosotros, que podemos tener cuando hacemos y vamos a ver los testigos y comparamos con los de obra, es que esta resistencia no nos haya bajado mucho y que esta utilidad no la hayamos perdido. Porque si perdemos esta utilidad quiere decir que la hemos envejecido en el proceso de fabricación. Entonces tenemos unas ideas que nos permiten dar unos parámetros para controlar el diseño y la ejecución de la mezcla. Y esto es lo que hemos nosotros metido en la norma española cuando hemos empezado ya con mezclas. Dice, claro, lo que os había hablado del diagrama Fénix y del ensayo Fénix, podíais decir, hombre, es que es un ensayo muy complejo, es que tenemos que hacer diferentes temperaturas. No, podemos a lo mejor, como hemos empezado en España, decir, controlar pues más o menos una temperatura y ver que esas condiciones de fabricación pues ya no las cumplen. Entonces, en España hemos fijado unas especificaciones en función del tipo de mezcla, las ACs para las mezclas BBTM y en función de las características, si estamos en diseño, si estamos en control de obra, en las probetas que hagamos en control de obra, o estamos en control de testigos. Y los parámetros que hemos metido son la DT y el producto de la RT por la DT, porque esto nos da la ductilidad, que era el parámetro que veíamos que tenía mucha importancia, y la tenacidad. Para mí, la tenacidad es el parámetro que verdaderamente el betún le proporciona a la mezcla. Es que no sea frágil, que se forme, que sea resistente a la fisuración. Todo eso nos lo da la tenacidad. Y claro, ahí teníamos un problema de que si teníamos mezclas pues para que fuesen no frágiles, pues teníamos el AC a 5 grados 0,25. Las BBTMs, que ya en principio son dúctiles, pues esa deformación es de 0. Me la tapan. No la veo yo ahora en la presentación que estoy haciendo desde aquí. En la RT por la DT, pues claro, si yo pongo un betún duro, os habíais dado cuenta de que los betunes duros dan menor tenacidad. Pues entonces ahí en vez de poner los 5 grados, se ha puesto a 20 grados. Y entonces lo que se pide es que el producto RT por DT en las mezclas AC sea 20 y en las mezclas BBTM sea 0,30. Porque esa diferencia nos lo marca sobre todo el betún modificado que empleamos. Cuando hacemos mezclas ya que es sobre la mezcla patrón, queremos ver cómo se comportan esas mezclas, la mezcla que estamos fabricando, pues lo que hacemos es que en los ensayos, pues a 5 grados, pues esa DT, pues en vez de ser 0,25, pues sea mayor que el valor que tenía la otra. Y la tenacidad pues conserve por lo menos un 80% de la mezcla de proyecto. O en el caso de las mezclas de BBTM, un 90%. Y en el control de los testigos,
pues ahí nos hemos ido a que la resistencia sea por lo menos el 65% de la que estoy fabricando y que su tenacidad sea sea por lo menos del 80%. Entonces, con eso ya me permite utilizar este ensayo de una manera sencilla, pues para el control de mis mezclas, saber qué es lo que estoy poniendo, saber qué es lo qué es lo que estoy fabricando, saber qué es lo que dejo allí y ver luego, ver si esas mezclas que yo creo que con una utilidad de 0,25 ya es bastante, pues a lo mejor no. Si es un clima muy frío, pues a lo mejor hay que poner más betún o otro tipo de mezcla para que aguante bien. Entonces, todo eso ya tenemos un punto de apoyo pues, para ir estudiando qué mezclas tenemos que utilizar y cómo podemos ir evolucionando. Y ya para terminar, pues bueno, estos son los ensayos de control que hicieron, casi todos cumplieron con las especificaciones, prácticamente cumplieron todas ellas. Aquí hay una diferencia pequeña en que no cumplió por la utilidad, que era 0,25. 0,19 no dio, y entonces que 0,20 no daba, pero prácticamente las mezclas que se hicieron cumplieron perfectamente con las especificaciones que había. Bueno, como conclusión, los materiales bituminosos se caracterizan por su comportamiento útil. Cuando llegamos a envejecer o cuando estamos en temperaturas frágiles que se nos comportan como un hormigón con una alta rigidez, ya aquello ya no funciona también como mezcla. Entonces perdemos las propiedades de las mezclas y no tenemos utilidad. Esa utilidad la tenemos que conservar en todo el rango de temperaturas de servicio. La tenacidad va cambiando con la temperatura, o sea, porque en el diseño veis que ahí lo que más el parámetro que juntaba los dos, resistencia y utilidad, era la tenacidad, que era el producto de los dos. La tenacidad, yo por lo que en ensayos dinámicos sale también lo mismo, las mezclas que más tenacidad tienen se comportan mejor a fatiga y se comportan mejor en el pavimento. La tenacidad varía con la temperatura y la respuesta a los materiales varía con la temperatura, por eso es muy interesante hacer los ensayos a diferentes temperaturas. Y veis que en el ensayo Fénix pues, nos permite caracterizar y comparar las mezclas entre ellas, y lo podemos utilizar también pues, para el control de fabricación y para el control de ejecución. Y por mí, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y un saludo fuerte desde España a todos. Bueno, yo ahora dejo de compartir, ¿no? Así es. Excelente presentación, Félix. Muy aclaratoria y a la vez, al igual que Gonzalo, ha generado varias preguntas desde la audiencia. Así que vamos a tratar de ir condensándolas y poder ir tratando de responder en el tiempo que nos queda para que aprovechemos la presencia de ustedes dos. Vamos a partir primero con las preguntas a Gonzalo. Gonzalo, tú mencionaste varias temperaturas de ensayo para llevar a cabo esta evaluación. En tu opinión, ¿recomendarías una temperatura de ensayo para el país o recomendarías distintas temperaturas para distintas zonas geográficas de nuestro país? Eh, Muy buena pregunta. A ver, yo creo un poco, la gracia que tiene un poco de este ensayo es que te permite determinar determinados comportamientos en relación, sobre todo de todos los parámetros que mostraba. Yo me quedaría quizás con los que mostró Félix respecto a que se utilizan en el diagrama Fénix, que tiene que ver con la resistencia y la tenacidad. Y lo que yo creo que debiéramos nosotros tratar de no buscar una temperatura, sino calzarnos quizás con algunas para poder ir caracterizando los desempeños de nuestros materiales en esas temperaturas un poco conocidas.
Ya, por ejemplo, en la normativa española recomendaron -5, 5 y 20 grados. Esto salió el año 2020. Personalmente, en los trabajos de investigación que nosotros hemos realizado, estábamos trabajando -10, 0, 10 grados, en ese rango, digamos, de temperaturas que son temperaturas bajas, principalmente. Eh, y una de las preguntas que las conversé incluso con Fénix previo al webinar, porque teníamos esas diferencias, digamos, como lo habíamos estado obligando, pero lo que yo creo que acá es tratar de utilizar algunas, poder ir caracterizando sobre esas y quizás ir especificando sobre esas. Esa es un poco mi opinión. No sé, creo que también pudiera ser una respuesta ahí compartida con Félix para ver, digamos, la opinión, porque creo que calza, independientemente del país, calza para cualquier país esta pregunta. Eh, ¿Puedo hablar yo? Correcto, por favor. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que tenéis que definir vosotros vuestras temperaturas, las que estéis ya ensayándolos. Si son las mezclas, ver que a 20 o a 5 grados os dan bien cuando comparéis unas mezclas con otras, que veáis que veis las diferencias entre ellas, para que no os dé, a lo mejor si cogéis, son mezclas muy rígidas, que no creo que sea el caso, y utilizáis 5 grados, pues claro, todas darían igual, porque rompería muy frágilmente si todas darían igual. Entonces, pues para ese tipo de mezclas sería mejor 20 grados. Pero a lo mejor si estáis con unas mezclas muy dúctiles, porque en Chile tenéis unas diferencias de temperaturas muy grandes entre unos sitios y otros, me imagino. Bueno, también como en España. O sea, a lo mejor hay todavía mayores. Entonces, a lo mejor 20 grados o 10 grados que está utilizando Gonzalo en sus estudios, pues puede venir muy bien. Yo creo que 10 grados pues puede ser una temperatura muy buena para a lo mejor eso que dice Gonzalo, empezar a probar diferentes tipos de mezclas. Aquí ya al final, cuando pasamos a recomendaciones, pues ya nos fijamos en el valor, la de tanto, tal. Pero el mismo ensayo, si comparáis las curvas, dan mucha información. Entonces, eso os va a dar mucha información al comparar las mezclas. Luego veréis que un valor, pues una da 4,5 y la otra da de 7. Pero si veis el gráfico que las dos a 10 grados, veréis la diferencia entre ellas perfectamente. O sea el ensayo también es muy rico a la hora de analizar los resultados de cada probeta. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Para Gonzalo, una consulta también apareció respecto a la descripción que señalaste del ensayo para hacerlo en el laboratorio. La consulta va relacionada si las probetas de laboratorios se condicionan con envejecimiento primario o corto o largo plazo, dadas las diferencias que mostró Félix en su presentación de probetas obtenidas de filmes construidos versus probetas que fueron recalentadas. ¿Tú podrías precisar si lo que se hace en el laboratorio es sin envejecer o con algún tipo de acondicionamiento? Mira, los resultados, o cómo lo hemos trabajado nosotros, lo hemos estado trabajando en condiciones iniciales de mezcla fabricada, así que el envejecimiento primario, llamémoslo así, de la propia fabricación. No lo hemos hecho con probetas envejecidas, sí lo hemos hecho, digamos, a modo experimental para ver cuánto puede ser lo que le afecta a una determinada mezcla, una condición de envejecimiento, sí lo hemos probado, pero como estándar inicial para evaluar nuestras mezclas, los diferentes proyectos, que esto generalmente lo hemos estado evaluando a nivel de proyecto de investigación en diferentes iniciativas que hemos tenido, siempre ahí lo trabajamos sobre la mezcla recién preparada. Se fabrica la probeta, al igual, pero como se hace, por ejemplo, para un Marshall o para cualquier ensayo hoy en día. Sin embargo, esa es una discusión súper importante que hay que definir, tanto para, generalmente lo que hablaba incluso al inicio, en la fisuración, tanto a fatiga como a baja temperatura, se da generalmente por un envejecimiento generalmente a largo plazo. Entonces, son cosas que hay que ir tomando decisiones, tanto en ensayos de fatiga como en este otro tipo de ensayos, porque generalmente en esas condiciones cuando el material está más susceptible a fisurarse. Pero entiendo claramente hacia dónde va la pregunta.
Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, otra pregunta que llegó para Gonzalo. En tu presentación mostraste que en un trabajo reciente con el doctor Miró y otros autores más, junto con Félix, mostraste que se podía hacer una predicción del módulo dinámico, en complemento de la predicción de fatiga. La consulta es, ¿este módulo dinámico en qué frecuencia sería comparable respecto a los módulos dinámicos que se estudian por el lado de la escuela americana? Chuta, buena pregunta. Esta correlación se hizo respecto al módulo dinámico de un ensayo de fatiga, a 10 G se Bien, realizó, sobre una viga de fatiga. perfecto. Ahora, Una, esa correlación respecto a los módulos dinámicos de los otros, no tengo ahí la información. ese es un trabajo por sí mismo, así que eso es. Perdonad, pero ha habido he perdido la conexión en un minuto o dos. O sea, lo que ha hablado ahora Gonzalo no lo he oído. No sé si tengo que hablar o con la explicación que daba Gonzalo es suficiente. Si quieres complementar, Perdonadme, Félix, perdonadme. bienvenido. Bienvenido. Félix, no Si quieres, solamente había una consulta sobre la correlación en fatiga que habíamos realizado respecto al ensayo Fénix, el parámetro índice de rigidez de atracción, con el módulo dinámico a fatiga. Pero he contestado un poco el trabajo que se hizo, que fue Muy respecto bien. a módulo dinámico que se obtiene de ensayos de fatiga realizados sobre probetas prismáticas. Esto, la tecnología tiene estos problemas. De repente, ¡pum! Todo oscuro. perfecto. Una pregunta que puede ser tanto para Gonzalo como para Félix, pero fue realizada en el bloque de Gonzalo, es que en nuestro país se están realizando varios trabajos por colegas de Gonzalo respecto a rejuvenecedores en mezclas fálticas. Tanto Gonzalo o Félix han notado efectos significativos en la evaluación del ensayo Fénix respecto a la incorporación de rejuvenecedores. Eh, a ver, un rejuvenecedor básicamente sin duda va a mostrar un efecto en este ensayo, porque lo que está haciendo es trabajar un poquito sobre la rheología del asfalto, ¿no? Propiamente tal, o de la mezcla. Por lo tanto, al aplicar un rejuvenecedor, por ejemplo, si nosotros utilizáramos, qué sé yo, material reciclado, claramente vamos a ganar ahí en esa ductilidad, en esa tenacidad que estamos buscando frente a materiales un poco más rígidos. ¿Ya? Y sí se muestra, es un ensayo que tiene alta sensibilidad a todo este tipo de aditivos, no solamente a rejuvenecedores, también a otro tipo de aditivos. También hemos estado trabajando hoy en día con algunas fibras textiles de neumáticos fuera de uso, y ahí también se muestra claramente cómo se aumenta la tenacidad de la mezcla producto de estas fibras que trabajan, digamos, ahí tridimensionalmente en toda la matriz, entre el área y el asfalto. Por lo tanto, como mostramos, el ensayo es súper sensible a diferentes cosas que nosotros hagamos, ya sea un rejuvenecedor, ya sea un mejorador de resistencia o cualquier otro aditivo que podamos incorporar, se va a reflejar de una u otra forma. Yo No creo sé, que Félix, si quieres complementar eso. sí, vamos, yo creo que el ensayo en este sentido es lo que mide muy bien. O sea, habéis visto que los parámetros que está viendo, cuando comparábamos unas mezclas con un betún oxidado o no, betún de penetración baja a un 15-25 con un 60-70, pues claro, ahí lo ponía de manifiesto enseguida. Claro, el problema es que muchas veces decimos, es que voy a meter un reciclado. Dice, si el reciclado, desde luego, lo que no se puede medir, caracterizar mezclas recicladas es con ensayos que tengan que ver con rigidez o con resistencia. Porque todos, si mezclas la resistencia, todos te van a dar muy altas con el reciclado. Entonces tienes que ir buscando parámetros que tengan que ver con, Claro, con la característica que le da el betún, que es la ductilidad y tenacidad. Entonces, pues es el ensayo más indicado. ¿Qué pasa? ¿Que no nos salen? Pues ¿por qué no nos salen? Porque si metemos, habéis visto que cuando metíamos un 20% de RAP, sí que salía, porque en un 20% también metes el betún que añades, entra en una cantidad muy importante, porque entra, porque echas para el 80% de la mezcla. Y consideras que hay un betún nuevo, que el otro betún no tienes en cuenta el betún envejecido más que un 20%. Ahora, claro, si usamos un 60% de RAP
y creemos que ese betún que hay ahí tiene unas características muy buenas que el rejuvenecedor enseguida lo va a rejuvenecer, pues tampoco es capaz de hacer tantos milagros. Entonces, claro, en una mezcla que metemos tanto RAF, al final lo que no le echamos es betún nuevo, porque se echa un 30%, una cantidad insignificante. Entonces, claro, te sale muy mal. Entonces, esas cosas, pues es un poco tener en cuenta de que aunque le eches rejuvenecedores, te pueden rejuvenecer, pues si estás en un 40%. Entonces ya puedes equilibrar todas las cosas allí, pero claro, si le echas un 60 o un 70, no, no hay manera de tanto rejuvenecer aquello. Perfecto, muy bien. Vamos para las preguntas para ti, Félix. Vale. Eh, Tu presentación fue muy práctica y didáctica respecto a los temas que introdujo Gonzalo. Y la primera pregunta que apareció en el chat fue si, en base a tu experiencia, tienes recomendaciones para aplicar criterios adicionales o identificar en ciertas zonas del diagrama Fénix mezclas que sean utilizadas para distintas capas de un pavimento asfáltico. Un pavimento que tenga multicapas, por ejemplo, mezclas tipo base, intermedio o rodadura. Hombre, yo creo que eso ya lo estamos un poco de alguna manera haciéndolo, ¿no? Eh, lo estamos haciéndolo porque en mezclas de capas de rodadura cada vez estamos más metiendo mezclas con mucho betún, betunes modificados, y entonces ya son mezclas que tienen pues más ductilidad y tienen más tenacidad. Entonces, de alguna manera, las mezclas que estamos utilizando en capa de rodadura va por ahí. Pero yo, mira, es una pregunta muy buena que últimamente le estaba dando yo vueltas en esas cosas. O sea, yo creo que sí, eh, no sé, la experiencia que yo estoy viendo en España es que las mezclas se nos están rompiendo de arriba hacia abajo. Mm. O sea, más por esfuerzos térmicos que van apareciendo, porque si las mezclas, y entonces entra el agua y esa agua se va llevando todo. Así es. Entonces, al final tienes las coqueras abajo, porque romper por fatiga eso de la piel de cocodrilo es cuando tenemos unas mezclas o unas capas muy finas que en el invierno se te ponen allí las planadas muy blandas y te rompen enseguida. Pero si son firmes con un cierto espesor, pues te vienen muchos problemas por arriba. Y entonces ahí sí que podría ser interesante tener en cuenta, porque, por ejemplo, la capa de rodadura, si es una mezcla BBTM o un micro o una cosa así, ya le ponemos esa condición porque le ponemos betunes buenos y un mayor contenido de betún. Ya tiene mayor utilidad y tenacidad. Pero la mezcla intermedia, esa mezcla intermedia, pues también es muy importante que tenga mucha resistencia a la fisuración, porque es la que nos va a impedir que el agua entre. Correcto. Entonces ahí yo sí que le pondría una tenacidad alta para que aguante la resistencia, impermeabilice y demás. Y a lo mejor sería más condescendiente con las capas más inferiores del pavimento. Cuando fuese más para abajo, a lo mejor sería más condescendiente. Pero ahí me preocuparía mucho de la resistencia a la acción del agua. Perfecto. Muchas gracias, Félix. Una lámina que llamó harto la atención fue el ejemplo de la provisión de dos constructoras con sus mezclas para evaluación de mezcla en campo. La pregunta inicial era si estas mezclas habían sido hechas de mezcla de producción o habían sido reproducidos estas mezclas en laboratorio. Pero tú ya comentaste en tu lámina que fueron mezclas recalentadas, algunas de ellas, las que se utilizaron Pero y las, otras las hicieron ellos. las hicieron ellos, Ellos se ¿cierto? dieron cuenta del problema y ellos mismos empezaron a recalentar sus mezclas. O sea, Perfecto. eran mezclas elaboradas por ellos, unas veces sí, directamente y otras veces cuando las cogían y la recalentaban. Porque es un problema que los mismos fabricantes se están dando cuenta de ello. De que si Correcto. tienes muchos tiempos o el que te va a hacer el control te toma una muestra y ya no tiene nada que ver con lo que han fabricado, pues no da lo mismo. Dentro de esa misma pregunta, tú mostraste que los tres tipos de mezclas eran similares para las dos empresas, los mismos tipos de mezcla. Cuando hicieron la evaluación de Fénix, ¿los niveles de vacío de las probetas que analizaron eran comparables también? ¿Eran del mismo orden?
Sí, sí, sí. Sí, eran del mismo orden. Perfecto. La siguiente pregunta es, dentro del programa Fénix o del ensayo Fénix con su correspondiente diagrama, es si han podido correlacionar las recomendaciones Fénix o de los índices que se obtienen con respecto a la aparición de fisuras en pavimentos ya construidos que fueron analizados por Fénix. Hasta ahora no, porque no ha habido no ha habido todavía que hayan pasado unos años en que se haya podido ver eso. O sea, lo que sí ves es que cuando sacas testigos de carreteras envejecidas que se van a reparar, si haces el Fénix sí que ves que no te cumplen. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que apareció acá es que respecto a la tabla final que se mostró respecto a los valores de referencia Fénix. Al principio, Félix, tú mostraste que hay un efecto muy grande o muy significativo de cambios de tipos de ligantes asfálticos para cumplir los parámetros deseados. En el caso de que se quiera cumplir los parámetros Fénix o los valores de referencia, pero sin cambiar el ligante, por ejemplo, cambiando graduación de áridos o incorporando otros tipos de fillers, ¿ustedes han visto que hay un cambio significativo en los valores de los valores obtenidos mediante esta evaluación? Yo creo que no lo he estudiado con profundidad, eso no lo he estudiado. Pero lo que se ve de todos los ensayos, de cuando comparas mezclas, es que en una mezcla bituminosa, muchas veces tenemos idea de que los áridos, el tipo de árido pueden hacer mucho, pero yo creo que todo lo que es módulos y todo lo que es fisuración o resistencia y tal, lo que manda es el betún. O sea, que es muy difícil, si no cambias un betún y mejorarlo, si cambias filleres, a lo mejor puedes cambiar un poquitín claro, el problema del filler es que si te pasas o aumentar la resistencia, pero pues, haces muy frágil la mezcla. Entonces, el filler es un material que si no deja que el betún se mueva bien y lo rigidiza mucho, pues a lo mejor también te afecta a otros parámetros malos. O sea que el betún tiene, que haya un betún y que esté bien dosificado es importante. Perfecto. Y otra pregunta más que han surgido, que han llegado en estos minutos, es, por ejemplo, si respecto a la solicitud de tráfico que tenemos en nuestro país, que donde hemos detectado que hay muchas sobrecargas o hay efectos de velocidades lentas o muy rápidas en nuestros caminos. El- Esas variables podrían cambiar los requisitos de la recomendación de Fénix o no deberían tomarse en cuenta. Eh, o sea, yo creo que el Fénix es un ensayo que sirve para caracterizar la calidad de la mezcla. Claro, el otro es un problema si está bien diseñado, si el pavimento que diseñamos es conforme con los esfuerzos que va a tener. Si aumentas las cargas, pues claro, el pavimento es un diseño del pavimento. Lo que sí tiene más sentido es a lo mejor lo que hemos hablado antes, de que en función de las capas del firme, cómo hemos hecho las capas, o pedirle más exigencias en el Fénix o no, en función de la calidad de la capa. Pero es también un poco de calidad de cómo hacemos ese diseño del firme. Respecto a los diseños de firmes, que es lo que indicas tú, el Félix, aquí también solicitamos que si Gonzalo puede complementar, porque vienen las preguntas más aplicadas a Chile. Ok. En Chile se está planteando, a partir de varias agencias, de varios consultores y de varios tecnólogos del asfalto, la necesidad de cambiar, de dejar atrás un poco la metodología de diseño estructural que tenemos nosotros, que está basada en la AASHTO 93, con incorporación de método de Shell, para ir hacia un método empírico mecanicista.
¿Qué aporte nos podría dar el ensayo Fénix justamente para la implementación o para complementar los métodos tradicionales empíricos mecanicistas que podrían ser candidatos a implementarse en Chile? Eh, Nada, bueno, primero yo estoy muy a favor de ese cambio. Creo que desde ese punto de vista la metodología actual de diseño no logra relevar quizás las propiedades de las mezclas asfálticas, por ejemplo, una capa Roaura, que estamos viendo una mezcla SMA, qué sé yo, respecto a una mezcla tradicional, estructuralmente, con nuestra metodología quizás vale lo mismo. Y en la realidad hemos visto, no sé, por las presentaciones, múltiples eventos, las bondades, por ejemplo, una mezcla SMA respecto a una mezcla tradicional. Eh, por lo tanto, desde el punto empírico, desde el punto de vista de un método de diseño empírico mecanicista, claramente ambas mezclas van a tener leyes de fatiga diferentes y por lo tanto van a tener desempeño diferente, durabilidades diferentes. Y eso también va a hacer que estos productos que sean a veces más premium, de mejor calidad, de mejor desempeño, eh, sean más valorados mediante esta nueva metodología. O no, tampoco es nueva metodología, durante esta otra metodología. Ahora, respecto al ensayo Fénix, lo que yo veo, un poco lo que nosotros estamos mostrando, que mediante un procedimiento súper sencillo, tú puedes verificar rápidamente o una pseudo predicción de un desempeño de fatiga mejor o peor, por estas correlaciones que nosotros hicimos en un estudio que se utilizaron muchísimas mezclas, se hicieron muchas mezclas mediante el ensayo Fénix, se correlacionaron sus parámetros con muchas leyes de fatiga, diferentes tipos de mezclas y en diferentes temperaturas también. Por lo tanto, lo que nos podría dar el ensayo Fénix es una primera respuesta rápida, decir, mira, ¿sabes qué? Aparte de esto, acá también podemos ver mediante estos parámetros que pudiéramos tener una ley de fatiga más o menos de estas características y un módulo dinámico más o menos de estas características. Ahora, yo no es reemplazar uno por otro, vuelvo a decir, Correcto. este es un ensayo monotónico que tiene otra forma, digamos, su esfuerzo respecto a un ensayo cíclico, pero sí nos da una respuesta rápida. Y al final yo creo que lo que hemos hablado un poco acá, una mezcla asfáltica que tiene buena resistencia y tiene una buena tenacidad, yo te aseguro que va a ser una mezcla asfáltica de tener una mucho mejor respuesta a fatiga. Y eso lo hemos visto, yo lo he visto aquí en el laboratorio múltiples veces, lo hemos visto en las mezclas que mostró Félix recién en el diagrama Fénix, una mezcla con asfalto modificado, una SMA respecto a una mezcla tradicional, la fatiga dura, no sé, yo he visto que dura hasta 100 veces más en algunos casos. Entonces, eh, estamos hablando que este ensayo rápidamente también te va a mostrar eso. No te va a reemplazar la ley de fatiga, pero te puede dar una predicción, una muy buena predicción. Ah, Eso. yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Va a haber muy buena hay muy buena correlación entre tenacidad y fatiga. Entonces, la tenacidad y utilidad, entre la utilidad, si tiene una buena utilidad y tiene más tenacidad, te va a dar mucho mejor. O sea, fijaros que en todas las mezclas, o sea, que no sean frágiles, que te lo manda la de utilidad, de la DT, y luego que si tiene tenacidad, para la misma utilidad tiene más tenacidad, va a ser mucho más resistente a la fatiga. O sea, porque te va a llevar tienes que sacarle más energía y eso te va a dar más número de ciclos de carga. Entonces es un ensayo que lo bueno que tiene es que comparado a un ensayo de fatiga, pues es mucho más fácil de hacer y mucho más rápido y te va a dar información y que luego lo puedes utilizar en el control de calidad. Correcto. Muy bien. Una siguiente pregunta de unos datos que mostró Félix y que también Gonzalo ha estado involucrado en varios proyectos. Es los cambios o potenciales mejoras de la incorporación de caucho en la mezcla asfáltica medidas a través de este ensayo. Si pudieran ustedes reforzar o mencionar nuevamente lo que ya mencionaron tanto Félix como Gonzalo respecto a la incorporación de caucho en las mezclas asfálticas. Voy a dejar que Félix responda primero por la experiencia de cantidad de ensayos que han hecho allá y después puedo comentar algo también. Nosotros en el caucho sale bien, pero los retunes modificados con polímeros dan mejor, o sea,
en lo que es fatiga y lo que es el comportamiento de la mezcla. El betún caucho, pues salen un poquito más dúctiles, un poquito más tenaces, pero no consigues otros modificadores, o al menos en estos ensayos dan más diferencia. O las que yo he ensayado, o sea, es lo mismo que lo que decía Luis antes, es un ensayo que esto te lo permite ver. Si metes un betún que lo has modificado y sale bien, pues el ensayo te lo da. Sí, en el mismo sentido, nosotros hemos hecho algunas pruebas pero de modificaciones propias, no ningún asfalto comercial, digamos. Y efectivamente se muestran esas diferencias al modificar el asfalto con caucho. eh, Mejora un poco la tenacidad, no al nivel que un asfalto modificado, pero sí hay mejoras en sus parámetros, digamos, de tenacidad. En consecuencia, habría un efecto que sería detectable en este ensayo. Perfecto. Y acá un poco unas preguntas que vienen asociadas a cómo implementarlo en Chile, este método. Por ejemplo, una pregunta que primero Félix, o si no la puede responder Gonzalo, es ¿cuáles son los equipos necesarios para implementar este ensayo en Chile? ¿Y qué tan difícil sería implementarlo en Chile de acuerdo a la experiencia que vieron en este ensayo en España y por lo que tú visualizas conociendo nuestra realidad nacional, Gonzalo? Félix. Sí. Yo creo que hay una persona que conoce muy bien el ensayo, que es Gonzalo. Yo creo que es fácil de implementar. Se puede implementarlo, es fácil y con el apoyo de alguien que lo conoce, lo tenéis ahí. Es lo más importante en, en- 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 en la implementación. Yo cuando lo intenté en esa obra que os he presentado ahí en en el ensayo de que sacamos testigos y demás de la obra que tomamos de referencia, pues las personas no habían utilizado nunca y fueron ellos los que hicieron todos los ensayos. Los ensayos Fénix los hicieron ellos. Entonces, pues es cuestión, enseguida lo implementaron el ensayo en sus prensas, no hace falta más que tener una empresa a tracción que te mantenga la velocidad del ensayo. En principio, si utilizáis 15 o 20 grados, a lo mejor hasta podéis no necesitar cámara y tener una cámara en las probetas y luego cuando se hace el ensayo, pues que la temperatura de ambiente, pero montar una cámara en una prensa es muy fácil, es muy económico, no hay problemas con él. Y lo que sí es importante es que haya alguien pues que controle cuando se empieza a implementar el ensayo, que es el caso que es Gonzalo, que ver las personas cuando empiezan a utilizarlo, pues ponen bien las fijaciones, controlan bien que cuando metes no sean rígidas cuando tira la prensa en la parte de arriba. Entonces, todas esas cosas, pues irlos un poco utilizar, que haya alguien que sea de tutor y que revise las cosas. Pero implementar yo creo que no es muy sencillo. O sea, las placas no cuestan nada. El ponerle unas aplicaciones para que tire la prensa de ellas, menos. O sea, que cortarlas no hace falta una sierra especial. Nosotros las cortamos con la sierra de hormigones, o sea que no hace falta nada de nada. Entonces, que es muy fácil de implementar. Sí, bueno, me sumo un poco a lo que dice Félix. El ensayo es, aparte hoy en día y más encima hay una normativa, entonces está todo tabulado, súper, con todas las indicaciones del equipamiento que se requiere. Una máquina, una prensa, digamos, que te permita hacer ensayos de falso atracción, con una cámara ambiental, digamos, que te permita varias temperaturas. Hoy en día eso es mucho más asequible que hace un tiempo atrás. Aparte, hay equipos, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos un equipo que te sirve para múltiples otras cosas. También no es que tú compres el equipo para hacer el FENI, es un equipo que te sirve para hacer ensayos de módulo, ensayos de fatiga, puedes ir comprando los diferentes módulos y simplemente vas cambiando. Entonces es un mismo equipo
puedes como rentabilizarlo haciendo un montón de otras propiedades, no solamente esta. Y como dijo Félix, no sé, por ejemplo, acá nosotros trabajamos con un laboratorista que, no, que es un laboratorista C, que hizo el curso y se fue y se le explicó cómo era el procedimiento y él lo realiza sin ningún problema. Así que ni desde el punto de vista técnico ni el recurso humano yo diría que es un problema. Es la intención y las ganas de querer hacerlo y aprender el nuevo procedimiento. Eso es. Supuesto. Y cuenten también con la universidad para alguna indicación o lo que requieran, para si quieren implementarlo, nosotros encantados de mostrarles cómo funciona. Y de hecho, hay una pregunta que ya está poniendo en ti mucha responsabilidad, Gonzalo, porque indica una pregunta hacia ti. ¿Cuándo se empezaría a implementar en Chile este método y cuándo se crearía el manual de carreteras? Es una pregunta bien ambiciosa, pero aprovecho de comentarla contigo porque Eh, eso me interesa. el método en Chile ya está implementado, nosotros lo hacemos así como, no sé, por lo menos 8 o 10 años ya lo estamos haciendo constantemente en diferentes pruebas y es nuestro método que nosotros creemos que es el mejor método de todos para evaluar esta propiedad. Y como dije, ya yo creo que tiene más de 10 años implementado en Chile. Ahora está aquí en la Universidad de la Frontera, pero vuelvo a decir, se puede hacer en cualquier institución. El tema del manual de carretera, yo creo, no sé, quizás la responsabilidad para el instituto, para el comité de asfalto, una responsabilidad mutua. Ahí obedece a temas técnicos que se puede ir trabajando en conjunto. La disposición para poder apoyar esto, ya hay una normativa española que nos fundamenta. Hay unas recomendaciones técnicas de la Dirección de Carreteras de España que también da un fundamento, dan fuerzas para poder, no tenemos que inventar la rueda, eso es lo que voy. Es basarse también en cosas que ya existen y que está la experiencia atrás y que están funcionando en otras partes para nosotros quizás adaptarlas a nuestra realidad, pero no, difícil no es. Tomamos el guante, como también invitamos a nuestros amigos de Vialidad, de Manual de Carretera, que también trabajemos en la actualización de las normas que ya tenemos pendientes del Manual de Carretera y este nuevo método que, sin lugar a dudas, sería factible, yo creo, y sería recomendable que lo implementáramos en Chile como otro método más para caracterizar sobre todo las mezclas de construcción, porque casi todo está enfocado a mezclas de diseño, pero el control de calidad también podría ser un aporte. Dada tu experiencia, Gonzalo, con el ensayo 10 años implementado en Chile, y me imagino que tú has caracterizado muchas mezclas chilenas. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a las mezclas comparadas, por ejemplo, las que conociste en España o las que, o por sí mismas? En base a este ensayo, cómo ves el comportamiento de las mezclas chilenas que te ha tocado analizar? Eh, Miren, fíjate que nunca me he puesto a ponerlas ambas en una gráfica, a empezar a evaluar mezclas chilenas, mezclas españolas. Lo que sí me ha tocado ver, y creo que una de las bondades, que ya lo hemos explicado harto en el ensayo, que me permite discriminar súper bien distintas cosas que nosotros vemos en nuestras mezclas. Creo que esa, vuelvo a decir, es la potencialidad de este ensayo. Me permite discriminar bien si lo que yo estoy agregando o entre dos tipos. En delante mostró una misma mezcla a las mismas temperaturas, el mismo asfalto, las mismas condiciones y simplemente el árido en su forma, incluso hasta la misma fuente del árido, solamente que en su producción era diferente, el efecto de la forma de los áridos, de las fracturas de dos procesos de chancado, ya me muestran diferencias importantes. Entonces estamos viendo que un ensayo que es bastante sensible frente a lo que nosotros queremos o podamos ver o queremos evaluar. Y yo creo que esa es una de las virtudes que tiene un poco el procedimiento. Más que decir, mira, las mezclas chilenas son mejores que las españolas o las españolas mejores que las chilenas. Tenemos áreas muchas veces de distintas Sí. procedencias. Allá se trabaja bastante también, a veces árido calizo, acá bastante menos. Eh, entonces, o mezclas incluso de árido de filler calizo con árido más de, eh, de otra procedencia. Entonces, yo me voy al otro, me voy a decir que es un procedimiento que sirve mucho para detectar estas diferencias o estas cosas que nosotros queremos ver o el impacto que tiene un rejuvenecedor, el impacto que tiene un ligante respecto a la tenacidad y a la resistencia a la fisuración de las mezclas.
Yo creo que un poco ese es el mensaje más correcto que comparar entre diferentes mezclas, porque nuestras realidades son diferentes por nuestros materiales. Así es. Claro, yo creo que las cosas, cada uno tenemos unos procedimientos nos hemos acostumbrado a unas granumetrías, a unos tratamientos rosarios completamente diferentes y pueden ser distintos, como habéis visto, que por ejemplo en España los productores también tienen diferencias entre sus mezclas, o sea, eso es normal. Pero lo bueno que tiene el ensayo es que te las pone de manifiesto. Y entonces puedes ir conduciendo las cosas hacia donde te interesan. Dice, oye, estamos haciendo unas mezclas un poco tenaces o estamos haciendo unas mezclas muy frágiles. Entonces, te ayuda a tomar y ver que las decisiones que tomas pues te van en buen camino. Perfecto. Clarísima la respuesta. Bueno, llegamos al final de este webinar. Queremos agradecer enormemente la presencia de Félix. Siempre un grato momento y una muy buena experiencia escuchar tus exposiciones, Félix. Son muy claras, muy didácticas. Y bueno, Gonzalo, socio y miembro del Comité de Asfalto, también muy clara tu explicación respecto a los fundamentos del ensayo y que es un ensayo, como indicas tú, que se puede implementar y nos permite discriminar y conocer mejores comportamientos de nuestras mezclas. Así que a nombre del Comité de Asfaltos queremos agradecer enormemente su presencia esta mañana, como también de los asistentes. Un muy buen nivel de asistencia obtuvimos esta mañana. Eso ratifica el interés que genera la difusión y en particular este tema que vimos de caracterización de mezclas asfálticas. Así que nuevamente muchas gracias a ambos y a nuestra destacable y numerosa asistencia a este webinar del Comité de Asfalto. Queremos indicarles que seguiremos haciendo actividades el próximo año, que estén atentos, se vienen varios webinars, ya estamos saliendo de la pandemia, así que ya salimos de la pandemia más que nada, entonces ya vamos a volver a tener actividades mixtas, o sea, presenciales, otras netamente online. Ya se está planificando varias capacitaciones y cursos del Comité de Asfalto para que, bueno, la misión del comité se siga cumpliendo, de difusión de las buenas prácticas y el conocimiento técnico de las mezclas asfálticas. Así que estar atento a las redes y a las comunicaciones que el comité irá sacando en el transcurso de lo que queda del año para que el 2024 sigamos con más actividades en este tono. Bárbara, dejo la pantalla para que la puedas controlar. Y nuevamente, reitero, agradecimiento Félix, muy grato verte nuevamente. Gonzalo, lo mismo. Así que muchas gracias por haber asistido a este webinar. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, todo muy bien. Muchas gracias a todos. Entonces con esto ya cerramos el webinar de hoy. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos.